Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. Y para eso nos acompañarán dos amigos. Ellos son Lisette y Sebastián. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, donde recorreremos toda Grecia, empezando desde el mar Mediterráneo, la Acrópolis y la polis de Atenas. La antigua Grecia comienza en el año de 1200 a.C. y acaba en el año 146 también a.C. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y el mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba conformada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí mismo y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas o bien se aliaban una con otras para ir en contra de una tercera. Hola, buenas tardes. Déjame presento. Yo soy Pericles. Soy un importante abogado, magistrado. General, soy un político y orador. Nacido en Atenas, en los momentos de la edad de oro de la ciudad. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Queremos realizar una visita en Atenas, pero estoy un poco perdida. Has encontrado el mejor guía para tu viaje. Déjame y te muestro todo lo que tiene Atenas, la ciudad de los dioses. Mucho gusto, Pericles. ¿Por dónde empezamos? Tenemos mucho terreno por abarcar. Primero te enseñaré la ubicación geográfica de Grecia. Se sitúa al sureste de Europa, junto al mar Egeo y el mar Mediterráneo. Comprendía una gran península y pequeñas islas. Seguido de esto, conquistan Asia Menor y el sur de Italia, y Sicilia, Magna Grecia. Se conocen diferentes pueblos como los jonios, dorios, aqueos, olios. En la época arcaica, la nobleza arrebató el poder y formaron las ciudades-estado, o polis, por ejemplo, Atenas, Tebas, Esparta, etc. Aunque comúnmente se piensa que la polis es la ciudad, realmente esto no es así. A pesar de que sí es cierto que es lo más visible y lo que más perdura en el tiempo. Así, el territorio de la polis se dividía en dos partes, la zona urbana y la zona rústica. ¿Acaso estás hablando de la Asti y la Jora? Así es, Asti era el centro urbano, político y cultural de la polis, donde se concentraba la mayoría de los edificios públicos y donde se desarrollaba la vida política y ciudadana. Y Jora era el territorio rústico de la polis. En él estaba el terreno agrícola, los campos comunales dedicados al pastoreo de los ganados, los bosques y las vías de comunicación. Vaya, es interesante conocer cómo su organización territorial. Y dime, ¿cuándo surgió esto de la polis? Déjate explico. Aunque no hay consenso sobre la cronología exacta, su origen tuvo lugar entre finales de la Edad Oscura y los inicios de la época arcaica. No tendrían sentido dar una fecha exacta, ya que las diferencias regionales existieron y es difícil decir el momento exacto en el que se pasó a una configuración social, económica y arquitectónica. Entonces, ¿podrías mencionarnos alguna de las polis de Grecia? Voy a enumerar algunas, centrándome en esta región y no en las colonias creadas por la metrópolis en el Mediterráneo central u occidental. Así, algunas polis conocidas son Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Argos, Megara, Delfos, Mesania, Pilos, Efeso, Rodas, Samos o Pelas. Sí, me encantaría conocer más sobre sus templos, su función, su característica y su estructura social. Claro, empecemos por la parte de su ingreso. Pero para eso tengo un estimado amigo que es sabio en el tema. Él es Nicicles.
Hola, un gusto saludarles. Soy Mesicles, el encargado de la Propilea y de otras obras más. Soy un arquitecto desarrollado en la época clásica griega y sin más les explicaré sobre la Propilea. El gusto es de nosotros, Mesicles, conocer a un gran arquitecto de la época griega y conocer cómo se desarrolló su obra. A través de esta era la única manera de acceder a la Acrópolis por estar situada en una cima. Este ingreso reflejaba la perfección del clasicismo y uno de los mejores ejemplos de combinación entre estética y funcionalidad. Su diseño integraba columnas de diferentes estilos como el jórico y el dórico, una nave central y salas laterales, todo esto realizado en mármol. Hacia el ala lateral norte del edificio se albergaba una galería de arte conocida como Pinacoteca, con pinturas relacionadas a la mitología griega. En el ala sur se disponía una pequeña sala que llevaba al templo de Atenea Nike. Obviamente que sí, y fue junto a mi compañero de trabajo Calícrates. Buenas tardes con todos, mi nombre es Calícrates y yo soy el que desarrolló el templo de Atenas Nike. Soy un arquitecto de la época que ha aportado el desarrollo cultural de Atenas. Es un gusto llegarlo a conocer, Calícrates, pero me intriga el templo de Atenea. ¿Me podrías explicar más a fondo? Claro que sí, se trata de un pequeño templo que se encuentra a la entrada de la Acrópolis. Fue construido en el año 421 a.C. para conmemorar la victoria sobre los persas en la batalla de Salamina. Este tiene orden jónico, fue consagrado para la diosa Atenea. Su construcción se realizó en un torreón de los Propileos. Fue fabricado con mármol del Pentélico blanco con un frente de 4 columnas jónicas. Por encima de ella fue dispuesto un fresco corrido con imágenes mitológicas, así como también frontones dedicados a la diosa Atenea. Su interior quedó conformado como un espacio muy reducido, pero armonioso en sus proporciones. No fue un sitio pensado para reuniones, por eso frente a él había un altar para celebrar ceremonias al aire libre. ¡Wow! Un templo algo pequeño pero armonioso en el lugar y un buen atributo hacia la victoria de la batalla de Salamina. Podemos ir a visitar el Partenón, que quiero conocerlo y saber más de ello. Sí, podemos ir. Yo también quiero conocerlo. También estuve en la construcción del Pantenón, ya que éste se levantaba sobre los cimientos de otro antiguo templo, que era el Pre-Pantenón, ya que éste fue destruido. Pero este es el monumento más importante de la civilización griega antigua. Fue construido en mármol blanco del monte Pentélico, construido entre los años 432 y 447 a.C. Tiene unas dimensiones aproximadas de 70 metros de largo y 30 de ancho. El Pantenón estaba rodeado por columnas en todo su perímetro, 8 en la fachada principal y 17 en las laterales. Es un templo magnífico que detalla su belleza y su monumentalidad. Yo tengo otra obra que indicarles que les va a gustar y fascinar cómo fue construida. Entonces, ¿podemos ir a verla? ¿Cuál sería esta obra? El Erección es un templo construido en el 421 y 406 a.C. Se construyó con el propósito de colocar la antigua estatua de la diosa Atenea y además para demostrar el poderío que tenía la ciudad en su mejor. Este está formado por un edificio central con planta irregular, adecuado al desnivel del terreno, con unas columnas de orden jórico. El área interna del templo sí presenta una estructura bastante definida. Se divide en 4 recámaras. La más grande de estas cumplía con la función de albergar la estatua de madera de Atenea, la cual se usaba para una procesión. Es una obra que contrasta con el Partenón por su forma asimétrica, lo cual es idéntica a ambos lados. Después de conocer sus templos y cómo fueron construidos, lo cual quedé muy fascinada en esto, pero también quería saber cómo se basó su estructura social. ¿Cómo fue esta? Permíteme explicarte esto, Liz, ya que es un tema que se divide en muchas partes por la división social. Esta se considera como clase social libre por sus siguientes características. Se divide en clases sociales como los ciudadanos eran los únicos terratenientes, ya que podían poseer tierras y dedicarse a los asuntos de la polis.
La mejor ocupación de la clase ciudadana eran los asuntos políticos de la urbe, un verdadero trabajo vocacional para esta clase social. Los metecos se denominaban así a los extranjeros residentes en Atenas. Eran libres y podían participar en ceremonias de todo tipo, tanto civiles como religiosas. Eran en su mayoría mercaderes, banqueros y comerciantes marítimos. Sin embargo, no tenían derecho a poseer tierras en propiedad, salvo casos excepcionales con un permiso especial. Y la clase social no libre, que está conformado por los siguientes. Los esclavos estaban en el último peldaño del escalafón. No eran libres, sino que pertenecían. Hola chicos, ¿cómo pasaron este día recorriendo la antigua Grecia? Una grata visita donde aprendimos de Grecia y su historia. Buenas tardes, chicos. En base a todo lo explicado, podemos concluir que en la antigua Grecia existían dos clases sociales: los ciudadanos, que estaban organizados por militares, sociedad, política, justicia y sociedad de Grecia; los no ciudadanos, que estaban organizadas en metecos y clerurcos. Los clerurcos son miembros. Gracias Ictino, Mericles, Mesicles, Calícrates por este gran viaje por la historia. Nos vemos en el siguiente viaje.